Se llama el título ¿En qué consiste la gracia de Dios para con el hombre? Vayamos a Efesios 2, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice así el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se escuchó? Vayamos al libro de Tito. Está después de Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. El versículo 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por mí, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El versículo 15, ¿quién me lo lee? Por favor, fuerte. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Wow. ¿Alguien más que lo pueda leer? Alex, ¿me lo puede leer ese versículo? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Wow. Es una verdad de Dios que está tan interesado. Es una verdad de Dios que está tan interesado en que su pueblo la pueda conocer. Dice que nadie te menosprecie. Entonces podemos ver de que en la Biblia hay enseñanzas que de alguna manera podrían llegar a tener, podría la gente de alguna manera sentir un rechazo por ellas, porque tal vez no se ajustan, porque tal vez no se acomodan al estilo de vida que pueda llevar a algunas personas, tal vez no se ajusta, hermanos, a las expectativas que nosotros tenemos de la vida. Entonces podemos ver de que la palabra dice aquí que nadie te menosprecie. O sea, como que hay, podríamos decir, la probabilidad de que alguien sí pueda llegar a menospreciar, porque de lo contrario no lo mencionaría. Entonces podemos ver de que hay una gran verdad que hasta el día de hoy, hermanos, ha sido conocida a medias. Hay muchísima gente que ha conocido esta gran verdad de la gracia de Dios, pero la ha conocido a medias. Tengo la seguridad que muchísima gente, la gracia de Dios, la conoce a medias. ¿Será que ustedes de repente me dan la razón por ahí? La gracia de Dios es la palabra más mal interpretada hasta el día de hoy, me atrevo a decir, en el temor de Dios. Me atrevo a decir que la gracia de Dios es una enseñanza que ha sido mal interpretada. Digo tal vez porque por cierta manera de vivir que ciertas personas puedan llegar a tener, que de alguna manera podríamos decir no toman la palabra de Dios como la deberían de tomar, no la miran con el cuidado necesario, tratan de evadir ciertas verdades, porque el estilo de vida que lleva este tipo de personas es desagradable en cierta manera delante de Dios. Y es por eso es que digo que es una verdad que muchos han conocido a medias por esas razones tal vez, y tal vez por muchas más. Pero podemos darnos cuenta de que
podemos darnos cuenta de que la gracia de Dios ha sido el regalo, uno de los regalos más grandes de parte de Dios para con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia? A ver, alguien que me diga de qué estamos hablando cuando digo la gracia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la salvación que Dios propició para el hombre. Estamos hablando del regalo no merecido que Dios dio a la raza humana. En Efesios capítulo 2, versículo 8, note usted lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Reitero, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando la Biblia dice de qué es un don de Dios? ¿A qué se refiere Dios? Un don de Dios es un regalo de Dios. Ya. Y dice la Biblia de que por gracia somos salvos. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una bendición no merecida que recibe el hombre. Es una bendición no merecida. Es algo que no nos merecíamos nosotros. Eso es del conocimiento de todos ustedes. Porque en la cruz del Calvario nosotros éramos los que teníamos que estar ahí, no era Jesús. Porque la Biblia dice que no salió pecado en él. Pecado en él, pero él aceptó el suplicio. Él dijo, yo voy a subir por Yane, voy a subir por Alicia, ahí, yo voy a llegar ahí, voy a subir por Ani, por Alberto, voy a subir por todos los que están sentados ahorita. Entonces decidió ir ahí y pagar por nosotros. Esa es la gracia. Bueno, yo voy a pagar tu cuenta. No te preocupes, yo la voy a pagar. Y decidió pagarla. Entonces la Biblia dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Pero es algo que se ha malinterpretado hasta el día de hoy. Por esta razón. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mira el versículo 9 lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dos versículos que han sido malinterpretados, porque tal vez no se ha tenido la valentía de ir un poco más allá y mirar el contexto y mirar lo relacionado con los contextos en base a lo que es la gracia. Podemos ver de que la concordancia habla muchísimo de lo que es la gracia de Dios, pero la gente se quedó con el versículo 8 y el versículo 9, donde dice que somos salvos por gracia, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Ahora, es algo que se ha malinterpretado, el no por obras. Es algo que se ha malinterpretado. La gracia se ha malinterpretado porque dice la Biblia de que somos salvos no por obras. Pero se está refiriendo a las obras humanas, no a la del Espíritu, porque somos salvos por la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, no somos salvos por la obra que nosotros hayamos hecho. Estamos hablando de obras humanas. Cuando hablamos de obras humanas, estamos hablando de que por ahí en algún momento de la vida usted ha encontrado algún necesitado y le ha dicho, ¿estás sin comer? No hay problema, toma 300, 500 coronas o llévate esta bolsa de comida para que comas. Tal vez una persona que no tenía más que una mudada de ropa y tal vez ya estaba deteriorada y como que dice, bueno, toma y llévate estas 10 mudadas para que te pongas. O en algún momento alguien se cayó y se le ayudó a levantar o como muchos dicen por ahí, yo no hago daño a nadie y de alguna manera se consideran buenos. Entonces el Señor se está refiriendo a que no es ninguna obra humana por la que somos salvos, pero sí por la obra del Espíritu Santo. Y la gente está malinterpretando eso. Por eso es que la gracia, como decimos anteriormente, hemos dicho de que la gracia, la gente la ha convertido en una desgracia. La gracia hoy está siendo malinterpretada como tal. Dice, igual a libertinaje. La gracia de Dios igual a licencia de pecar. ¿Me entendieron? Entonces vemos de que la gente, tal vez por cierta negligencia espiritual o falta de deseos de conocer a Dios, se han quedado con estos dos versículos y no han analizado la palabra en el Espíritu. Porque muchos se acercan a la palabra, pero no se acercan en el Espíritu, por lo tanto no la pueden entender.
Entonces podemos ver de que la gracia de Dios inicialmente, por estos dos versículos, si no siguiéramos a los demás, nosotros nos quedaríamos igual que los otros en tinieblas. Y malinterpretaríamos también la gracia de Dios. La convertiríamos en una desgracia. Porque la gracia, cuando no se le tiene el cuidado necesario, cuando no se la observa, cuando no se detiene uno a mirarla en el espíritu, esa gracia se puede convertir en una desgracia, es una realidad. He visto personas, hermanos, que van a las iglesias y que el fin de semana, por ahí uno los ve un sábado, un viernes, bebiendo como si nada. Bebiendo, haciendo todo lo que se hacía antes. Uno los ve y que esa caderita y que ya se les va a soltar y que hay. Y que uno no sabe qué pensar. Entonces, hemos visto gente en eso. Y uno dice, oye, pero ¿acaso no has nacido de nuevo? ¿Acaso todas las cosas viejas no han pasado? ¿Acaso Dios ya no las hizo nuevas en tu vida? ¿Y cómo es que estás haciendo lo mismo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no sabes que vivimos en el tiempo de la gracia? Entonces, la gracia la han visto como licencia para pecar, y siendo que es todo lo contrario. Ha sido malinterpretada, y Dios nos ilumine para poder entenderla el día de hoy, para que nosotros no cometamos como iglesia el mismo error que muchísima gente hasta el día de hoy está cometiendo en las iglesias, y que aunque estén sentados adentro, hermanos, sinceramente, están perdidos. Están perdidos. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos. Yo le dije en una oportunidad a ustedes hace 2 o 3 semanas atrás, que aquí en la iglesia siempre vamos a hablar palabras que de alguna manera nos ayuden a llegar a esa eternidad, porque yo no quiero quedarme en la tierra. Yo no quiero quedarme acá en la gran tribulación. Yo quiero irme cuando el Señor venga a llevar a su pueblo. Yo no me quiero quedar. Entonces, para ello tengo que conocer la verdad. No la tengo que esconder. No tengo, hermanos, que de ninguna manera taparla o dar solamente lo que al pueblo le gustaría escuchar. No, porque Dios no es así. Nosotros le pedimos algo a Dios y Él no nos da a nosotros lo que a nosotros nos gusta, sino lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que proceder contrario a Dios? Tenemos que dar lo que el pueblo necesita escuchar, porque dice la Biblia que la ciudadanía de su iglesia no es terrenal, es celestial, es espiritual, es del cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a un pueblo, hermanos, que viva, hermanos, basado en lo del cielo, acá en la tierra, para que se pueda ir al cielo. Entonces la única manera de establecerlo es con la verdad de Dios. No podemos esconderla. Tenemos que tenerla a flor de labios. Ustedes vieron cuando Jesús de Nazaret, hermanos, vino Satanás. Él tenía la palabra a flor de labios. Decía, escrito está. Él conocía la verdad. No solo de pan vive el hombre. ¿Cómo es que vas a venir a tentarme acá, allá? ¿No sabes que tengo un plan para cumplir en la tierra? ¿Cómo es que me vienes con cosas? Te quiero decir de que vos ni nadie me hará retroceder. Y la iglesia de Dios tiene que pensar como Cristo. La iglesia de Dios tiene que pensar como Cristo, de que el sistema no te tiene que hacer retroceder, de que los afanes de esta vida no te tienen que hacer retroceder, de que el amor a la riqueza tampoco te tiene que hacer retroceder, porque todo eso va a perecer, dice la Biblia. Todo lo que se ve perecerá y todo lo que no se ve permanecerá, porque eso es espiritual. Y nosotros somos seres espirituales, amén. Y hemos sido creados por Dios para vida eterna, sea con Él o sin Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia, mire lo que es la gracia. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios de antemano? Las buenas obras que el hombre tiene que llegar a hacer, el ser humano pueda llegar a hacer. De antemano, ¿sabe qué quiere decir? Que anticipadamente el Señor, antes de crearnos a nosotros, Él dijo, por aquí van a caminar mis hijos, mi creación. O sea, de antemano, antes de crearlo a usted y a mí, Él dijo, yo voy a preparar un camino, voy a preparar una salvación, voy a preparar una verdad, una vida eterna para Él. Preparó un camino, una verdad y una vida que es Cristo Jesús. La palabra es Cristo, Dios es Cristo. Entonces digo, yo voy a preparar una palabra, voy a preparar un camino para que mi creación de antemano camine por ahí. Antes de crearlos, yo voy a hacer ello. Entonces vemos de que Jesús
Vemos de que Dios hace eso para con nosotros, pero la gracia se ha malinterpretado. Él está diciendo, la gracia consiste en que ya yo preparé, en que ya yo hice, en que ya yo estipulé algo para que el hombre camine sobre eso. Hermanos, cuando estamos hablando de la gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios, estamos hablando nada más ni nada menos que el plan de salvación diseñado por Dios para la salvación del hombre. Y tiene ciertos aspectos. La gracia de Dios tiene que ver con un plan diseñado por Dios para la salvación del hombre. ¿Me entendió? Les explico. Vayamos a Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y dice así. ¿Lo encontró? Ya. Dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia vendría a ser en sí, ¿qué dije anteriormente? Vendría a ser el plan diseñado por Dios para la redención del hombre, para la salvación del hombre, que consiste más o menos en 4 aspectos. El primer aspecto es la justificación. Y la Biblia dice en Romanos 3:24, siendo justificados acá, gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que fuimos nosotros justificados en Cristo? ¿Qué vendría a ser eso? La justificación tiene que ver con declarar justo a alguien. No somos que ir a la cruz, como dijimos anteriormente, pero el Señor decide por cuenta propia pagar el precio por nosotros y declararnos justos. Entonces Él decide justificarnos a nosotros. Entonces justificación tiene que ver con declarar justo a alguien. Hermanos, a alguien que debía de pagar por lo que hizo, pero Dios decidió declararlo justo. Y esto tiene que ver, una persona es declarada justa cuando la persona reconoce en su corazón de que Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo. Cuando le recibe en su corazón, acepta lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, acepta la gracia, porque la cruz del Calvario tiene que ver con la gracia de Dios. Por eso es que se habla, ¿le ha sido revelada la cruz en algún momento de su vida? Hemos preguntado, ¿la cruz le ha sido revelada? O sea, ¿usted ha tenido conciencia de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario? ¿O simplemente subió a la cruz, en otras palabras, para darme libertad para que yo siga pecando o para restaurarme? Eso hemos venido nosotros de alguna manera tratando de mostrar. Entonces vemos que la justificación tiene que ver con declarar justo a alguien que aceptando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, acepta a Jesús. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Entonces dice que con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué confesamos? Confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y en ese momento nosotros pasamos a ser justificados. Entonces la justificación tiene que ver con ello. Y segundo, el plan diseñado por Dios en cuanto a los aspectos que en lo que en sí concierne. El segundo es la santificación. Yo quisiera que vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lo que es la gracia. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál mismo Dios de paz? ¿Quién es el Dios de paz? ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Has escuchado hablar del príncipe de paz en la Biblia? Es Cristo. Él es el príncipe de paz. Es Cristo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Sin tacha. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se podría guardar, hermanos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu de una manera intachable para la venida de nuestro Señor Jesucristo?
¿Cómo lo podríamos guardar? La Biblia dice que es simplemente a través de la gracia. Estamos hablando de la justificación del hombre. Estamos hablando de la santificación, mejor dicho, del hombre. Y una persona, mejor dicho, la palabra santo significa apartado. Pero una persona se hace santa, o sea, llega a entrar a un estado de santificación a través de la gracia. No se puede, nadie puede decir yo soy santo si no se acerca a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que santifica al pueblo de Dios. ¿Me escuchó? Es la gracia de Dios la que santifica. Por eso dice, y el mismo Dios os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz, o sea, el mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Él es el que va a santificarles a través de la gracia. ¿Y la gracia de Dios qué es? La cruz simplemente. No, la gracia de Dios es la palabra de Dios en sí. Es la palabra de Dios en su totalidad. Esa es la gracia de Dios. Es algo que yo no me merecía tener esto en mi mano. Imagínense que me ha salvado la vida. Imagínense que esta me alumbra a mí y me dice, estás caminando medio torcidito, estás pisando mal, no camines así, no mires así. Sabemos cómo la gracia de Dios me santifica, porque la santificación tiene que ver con ello. Y la santificación en una persona, cuando la ha tomado para sí, esa persona camina justamente con rasgos de esencia divina. Entonces podemos ver que el plan de Dios, hermanos, podemos ver de que la gracia de Dios es justamente el plan diseñado por Dios para que el hombre pueda entrar a esa eternidad. No puede entrar de otra manera. La gracia consiste en eso. O sea, la gracia, porque no merecía usted entrar ahí, ni yo tampoco. ¿Entendió? Es algo que se ha malinterpretado por mucho tiempo. Por eso es que algunos dicen, ahora yo me doy una canita al aire este sábado, no hay ningún problema. Mañana me tiro otra canita por allá, no hay ningún problema. Me doy otra canita por acá y ya va. Porque sabe de que Jesús lo puede perdonar. Ese pecado antes le condenaba, le llevaba a la muerte directa porque la ley era así. Ahora, la Biblia dice que aún en el tiempo de la gracia, si yo cometo pecado, me convierto en infractor de la ley. Solo que tengo, podríamos decir, el favor de Dios. O sea, en este caso tengo el perdón de Dios disponible para mí. Es la única diferencia, pero la gracia no ha sido establecida, dada por Dios al hombre para que el hombre la malinterprete o abuse de ella o que se aproveche de ella. ¿Me entendió? Y vendría a ser como que, por decir, mi esposa confía en mí. Mi esposa confía en mí, yo puedo liar a cualquier hora y todas esas cosas y nunca va a desconfiar de mí. Y entonces yo me aprovecho de la confianza que me tiene y que por ahí yo pueda mirar a una mujer y que le diga, ¡ay, qué bonita que estás! ¿Te puedo recoger a tal hora? Entonces yo aprovechándome de la confianza que ella me tiene, entonces ¿cómo voy a malograr la confianza que me tiene mi esposa? No lo puedo hacer. Porque ella me ha dado la confianza no para que yo la malogre, sino para que podamos vivir felices. ¿Me entendió? Entonces la gracia de Dios ha sido dada para el pueblo, para que el pueblo pueda vivir feliz, unido a Dios, bendecido, no para que se desgracie. ¿Me escuchó? Entonces la gracia de Dios tiene que ver con ello. Pero la gente la ha malinterpretado. Pastores han malinterpretado esta palabra. La han malinterpretado. Lo digo con temor. La han malinterpretado. Gente que explica la palabra de Dios ha enseñado al pueblo que estamos en tiempo de gracia y que no importa. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Ya. 7 veces. O sea que Jesús dijo que ya no 7, sino que 70. Entonces dice la gente, tengo harto para pecar. Y no está hablando de eso. No está hablando de eso, está hablando de que si el hombre fallara, Dios lo vuelve a perfeccionar. Pero no está hablando de que, si vos fallás, seguís fallando nomás, seguís fallando porque para eso está la gracia, para que Dios te perdone. No, la gracia de Dios, como dice, 7 veces que al justo y Jehová lo levantará, quiere decir lo perfeccionará. Entonces la gracia de Dios es para perfeccionarlo al hombre, no para echarlo a perder al hombre. ¿Me escuchó? Hermano, yo quiero que usted se halle esta palabra ahora. Porque de vida o muerte es una palabra mal interpretada por siglos. Estamos hablando de ciertos aspectos en los que consiste la gracia de Dios. Estábamos en el segundo, ¿no es cierto? Vendría el tercero. Dijimos que el plan diseñado por Dios para la redención del hombre, para la salvación del hombre, abarca cuatro cosas. Justificación, segundo, santificación y tercero vendría a ser, hermanos, la regeneración. Por eso que el Señor dice, todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Quién las hizo nuevas? ¿Quién? Dios las hace nuevas. O sea que el hombre viene con pecado, pero Dios le dice, tranquilo, te voy a transformar.
O sea, no es que yo vengo a Cristo y pido perdón a Cristo, acepto, Señor, Padre, y entro en la gracia. Me ha perdonado Dios, estoy entrando en la gracia. O sea, quiere decir que puedo pecar. No, no está hablando de eso, porque viene la gracia. El Señor dice, todas las cosas viejas ya son hechas, mejor dicho, todas las cosas viejas, todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. ¿Y aquí qué más? Todas han sido hechas nuevas. O sea, que viene el hombre y Dios dice, todo a partir de ahora será hecho nuevo en tu vida. No es que, has sido salvo, sí, te dejo ahí, tranquilo, vas a seguir pecando, no hay ningún problema, estás en la gracia. No, Él dice, yo ahora voy a transformarte. La gracia de Dios tiene que ver con la transformación de Dios para el hombre, eso es la gracia. Yo le voy a seguir mostrando. Dijimos que el tercer aspecto vendría a ser la regeneración. Y la regeneración tiene que ver con un cambio de pensamiento en relación con el pecado. ¿Qué dije, por favor? ¿Qué dije? De que la regeneración tiene que ver con un cambio de pensamiento en relación con el pecado. Vayamos a Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios está... Primera de Corintios 2:14. ¿Lo encontró? Primera de Corintios 2:14. Mira lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor sabe de que el hombre, cuando se acerca a Dios, difícilmente entenderá la palabra de Dios. Por lo tanto, lo mete en su gracia y le mete la regeneración que tiene que tener. Estamos hablando del cambio de pensamiento en relación con el pecado. O sea, en el estado natural, él las cosas las veía naturales, como por decir, en nuestro tiempo, adulterio, que sos adúltero, pero ¿qué tiene, hombre? Pero si es ella, la que, yo soy hombre, y estamos siempre echándole la culpa a la mujer y jamás nos hemos echado la culpa a nosotros de que hemos sido los adúlteros. Nosotros siempre estamos echándole la culpa al otro. Entonces estamos hablando de que era algo natural. Mentía la persona y dice, pero ¿qué tiene una mentirita, hombre? Al fin y al cabo, sabía que si no le echaba esa mentira me cortaban la cabeza. Entonces estamos hablando de que el hombre de afuera ve las cosas tan natural, hermanos, que va cometiendo atrocidad tras atrocidad, pecado tras pecado, y él no lo ve malo. Entonces viene el hombre, es justificado por Dios, es santificado por Dios, pero no se queda solamente en la santificación. O sea, que no es que solamente lo aparta para él, sino que lo regenera. O sea, entra en un estado de regeneración en relación con el pecado. O sea, que Dios le dice, ahora las cosas como han sido hechas nuevas, ya todas las cosas viejas ya han pasado, todo es hecho nuevo. Pues ahora, ese pecado, ese mal hábito, ese acto que para vos era bueno, pero para mí era malo, ese mal hábito a partir de ahora lo vas a como lo deberías de haber visto desde siempre. O sea que el pecado, entonces el hombre, el ser humano, el hombre cuando es temeroso de Dios y la mujer también, lo ve el pecado y dice, no, ¿cómo voy a cometer esto si es algo justamente que el Señor me dijo que no lo tenga que hacer? Y podemos ver que cuando la gente cae en ese pecado, vemos cómo todo se va degradando y se va degradando. Aún a pesar de que Dios nos perdone, estamos mirando la gravedad del hecho. Las consecuencias, en otras palabras. Todo. Entonces viene Dios y dice, yo voy a establecer mi gracia. Voy a establecer mi gracia porque el hombre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y cuando digo del hombre también incluye a las mujeres. Ciertas mujeres que han hecho lo que le ha dado la gana en su momento. Porque cuando la Biblia habla del hombre se refiere también a la mujer, solo que no especifica así, pero se refiere a la mujer. Entonces vemos que dice el Señor, voy a establecer mi gracia, pero voy a tratar de dársela a personas que la interpreten bien para que la impartan en mi pueblo y para que mi pueblo no se degrade delante de mí. Para que mi pueblo, a la hora de ir a buscar mi presencia, yo pueda descender ahí porque ellos están interpretando bien la palabra. Entonces vemos de que Dios establece su palabra, establece el plan diseñado para redimirlo al hombre, o sea, la gracia de Dios,
para que el hombre de una vez por todas entre consciente de todo y esté al agrado de Dios y no tratando de decir, es que yo, no, si yo soy salvo, es que yo soy hijo de Dios, diciendo de que simplemente es una creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, ¿sí o no? Pero no todos somos hijos de Dios. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Entonces podemos ver de que Jesús ha establecido palabra y la ha establecido de una manera clara, pero el hombre la ha agarrado y la ha convertido, hermanos, la ha tergiversado porque él está en un mal estado y quiere de alguna manera consolarse. ¿No ha visto personas que se consolan con la palabra? Hay gente que se anda consolando. Sí, dice, yo voy a pecar ahora y en la noche voy y me humillo y le lloro a Dios. Y se van ahí y van, Señor, fallé, pequé, pero ya fui y me humillé. Entonces, y están con eso, y están con el pensamiento, todavía no se les ha salido de la mente de que lo pueden hacer de nuevo. Pero sí les consuela de que pueden ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ten misericordia. O sea, se andan consolando y no saben de que el pecado, póngame atención acá, el pecado más que un momento de debilidad es una red que atrapa y lleva a destrucción a quienes caen en ella. Eso es lo que no se dan cuenta. Porque no es simplemente un momento de debilidad, es una red que atrapa a la iglesia, es una red que atrapa a la persona. No es simplemente un momento de debilidad, es una red que envuelve, es una red que aprisiona y que lleva a destrucción a quienes caen en esa red. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros tenemos que escapar. Dice la Biblia de que tenemos que huir. Nosotros vemos a José, hermanos, en medio de una tentación. Pero él dice, yo tengo que escapar. ¿Cómo es que yo voy a fallar aquí? Si tengo la plena confianza de Dios, Dios me ha dado su confianza. ¿Cómo es que yo voy a aprovecharme de esa confianza? Dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y huyó, salió, porque amaba a su Señor. Iglesia, ¿amas a tu Señor? Tenemos que amar a nuestro Señor. Porque solamente cuando se ama se es fiel. Cuando no se ama no se es fiel. ¿Me está escuchando? Dijimos que la regeneración es el tercer aspecto. Y el cuarto aspecto vendría a ser simplemente la redención propiamente dicha, que tiene que ver con la verdadera salvación del hombre. ¿Me escuchó? Vamos al libro de Tito y con esto nos vamos. Vamos al libro de Tito capítulo 2, 11 y 15. Aquí vemos que Dios sigue explicando sobre la gracia, porque yo quiero que usted se vaya convencido de lo que es la gracia hoy. Y hermano, yo no deseo que usted se vaya malinterpretando la gracia. Si la malinterpretó, pues hoy usted está conociendo lo que es en sí la gracia. Miren lo que dice el Señor. Tito capítulo 2, versículo 11. Ponga atención. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para salvación o perdición? Es para salvación, no para que el hombre se pierda. Pero como la ha malinterpretado, se llega a perder. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo acá, enseñándonos. ¿Quién enseña? La gracia nos enseña. Miren ustedes lo que dice Dios. Miren lo que es la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, miren acá, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quién nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Quién nos enseña? Se lo leo. No está poniendo atención, creo, ¿no? Por favor, ponga atención porque esto es de vida y muerte. De vida o muerte, es verdad. Esto no es chiverío como decimos en Bolivia. Miren, dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿quién nos enseña a morir, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Quién? La gracia, está diciendo, hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia viene hacia mí y me dice, tenés que renunciar, tenés que salir de los deseos mundanos, tenés que salir de esa impiedad. La gracia, dice, me enseña, dice, enseñándonos, ¿quién? La gracia.
La gracia me enseña a mí, no me empuja al pecado, me enseña que me aparte de él más bien. Porque la gracia de Dios es santísima, es un regalo maravilloso de parte de Dios para con el hombre, que el hombre no debería de desaprovecharla, el ser humano. Amén. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, veamos la segunda parte, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién me enseña a vivir de una manera sobria, justa y piadosamente? ¿Quién? La gracia de Dios, es la gracia de Dios que ahora muchos han malinterpretado. Mucha gente ha malinterpretado en estos tiempos. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de una espera. Está hablando de una pascana que está haciendo el hombre en la vida, en este mundo, esperando la venida de su Redentor, pero caminando bajo la gracia de Dios, no como él quiera caminar. Eso explica la palabra de Dios. Eso explica la palabra de Dios, palabra que ha sido malinterpretada por muchos. Pero que por la gracia de Dios hoy tenemos la verdad en nuestras manos. Y nunca esta iglesia esconderá la verdad. Será una iglesia, no será una iglesia que falte respeto, no será una iglesia que acuse, pero sí será una iglesia directa. ¿Me escuchó? No vamos a ser groseros nunca, pero sí directos. ¿Me escuchó? Como iglesia siempre vamos a ser así. Esta iglesia se caracteriza y se va a caracterizar siempre por eso. Por ser directa. Directa. Y el versículo 14 de Tito capítulo 2 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ponga atención, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, para perdonarnos, para limpiarnos, para llevarnos, o sea, para llevarnos a esa luz admirable, para eso nos limpió, porque no nos podía sacar de las tinieblas y llevarnos a esa luz admirable en ese mismo estado. Por eso es que habla de que nos redimió, nos perdonó, nos lavó y nos llevó a esa luz. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Mire lo que dice más abajito, o seguidamente. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En otras palabras, para eso les establezco mi gracia. Para purificarlos. Para que ustedes sean un pueblo celoso de buenas obras. ¿Me entendió? Eso es la gracia de Dios. Y para eso la estableció en medio de su pueblo. Mire el versículo 15 lo que dice. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dice la palabra, nadie te menosprecie. Mire usted, vayamos por parte, porque la palabra de Dios hay que mirarla por parte. Amén. Tal vez usted no tiene el tiempo, no se ha dado el tiempo de mirarla por partecita y todas esas cosas, no sé, pero ya por la gracia de Dios aquí tenemos, la podemos meditar así, parte por parte. Así que dice, esto habla. ¿A qué se refiere? O sea, esto enseña, quiere decir. Esto enseña, esto explica. Segundo dice, y exhorta. O sea, anima y motiva para que puedan permanecer en esa enseñanza. Ojo acá. Y seguidamente dice, y reprende. Tres cosas dice en un verso, mire usted. Tres cosas, dice, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué vamos a reprender con toda autoridad si supuestamente las cosas están caminando bien? Dice, reprende con toda autoridad. Estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de que, en este caso, ¿por qué se tendría que reprender a una persona? O sea, reprenderlo en la palabra. Porque de alguna manera la verdad la tergiversó. Por eso es que se llegaría a reprender a algún hermano. Hermano, ¿qué le pasa a usted? Hermano, ya es hora que pare. ¿Cómo es que va a seguir todo el tiempo así? Hermana, ya. Hermano, ya. Jovencito, jovencita, ya, para. Ya tranquilícese un poco. ¿Acaso no ha entendido de que la palabra de Dios dice tal cosa, tal cosa, tal cosa? Entonces dice, reprende y exhorta. Nadie te menosprecie. Reprender, en este caso, hablando de la gracia, reprender al hermano, reprender a la iglesia, porque tal vez de alguna manera ha malinterpretado lo que es la gracia de Dios. Tal vez la ha torcido. En otras palabras, reprende para que sea enderezado su camino. Amén. Decir yo soy salvo, que se le quede en el corazón. Decir yo soy salvo significa ser purificado por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser salvo? Según la Biblia,
ser purificado por la gracia de Dios. Eso es ser salvo. Cuando alguien le diga, y usted le pregunte, ¿eres salvo? ¿Conoces a Cristo? Sí, yo soy salvo, he recibido a Cristo. Ah, o sea que usted ha sido purificado por la gracia de Dios. Qué bien, que de seguro que hay mucho por aprender de usted. ¿Dónde vive? ¿Me podría dar su dirección? Porque de seguro que debe haber mucho para aprender de usted. Entonces ser salvo tiene que ver con ello. Entonces podemos ver que el plan diseñado por Dios, justificación, santificación, regeneración y la redención propiamente dicha, tiene que ver con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene que ver con la purificación que se recibe a través de ella. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y pongámonos de pie, vamos a orar. Amén.